Y bueno, después de lo que Santiago nos habló la semana pasada sobre la advertencia contra la mundanalidad, estuvo fuerte, ¿no? La enseñanza realmente, ¿no? Que pues que los que aman al mundo se constituyen enemigos ¿de quién? De Dios. Está hablando ahí fuertemente el apóstol Santiago. Y bueno, termina de hablar de esa parte de no amar al mundo, hermanos. Que como hijos de Dios nosotros no tenemos que estar amando las cosas de este mundo. Y él empieza a hablar en los versículos 11 y 12 sobre el enjuiciamiento del hermano. Así pónganle a su tema, enjuiciamiento del hermano. Y bueno, hoy quiero comenzar esta enseñanza hablando un poquito sobre en estos tiempos lo que el enemigo ha estado haciendo, lo que el diablo está operando y está utilizando para poder engañar al hombre. Déjame decirte algo que es real y que es bien cierto. El diablo nos odia, los que somos hijos de Dios nos odia y busca la manera de tirarnos. Eso es real aquí y en China, ¿sí? Y él tiene unas de sus armas muy preferidas, que últimamente pues se ha levantado mucho con gran fuerza y todo, pero sabemos que Dios es poderoso, ¿no? Que mayor es el que está en nosotros que el que está ¿qué? En el mundo, ¿no? Los que confiamos en el Señor. Y una de las finalidades que el diablo utiliza esta arma es ¿para qué? Para dividir a la iglesia de Cristo. En estos tiempos ha logrado dividir mucho a la iglesia de Cristo. Hoy podemos ver que hay hermanos que se la pasan pues viendo y juzgando que porque tu iglesia no da esto, tu iglesia no hace esto y el otro, bueno, de entrada pues no es nuestra iglesia, ¿no? Somos la iglesia de Cristo. Si aprendemos a escuchar a las personas cómo hablan, pues vamos a poder identificar lo que hay en sus corazones, ¿no? De eso están llenos. Una persona que es temerosa de Dios, que ama a Dios y que busca el rostro del Señor y vivir la palabra y verdaderamente ser hacedor de ella, pues sabe y está entendido que a la hora de comunicarse con otro hermano, pues es porque Dios lo va llevando en esa parte. Y pues sus palabras te dan también testimonio, ¿no? De que la abundancia del corazón habla la boca. Pero el diablo es muy sutil y pues la verdad es que él apela a nuestros sentidos, el enemigo. Y de alguna manera en estos tiempos, pues él, una de las armas que ha utilizado mucho para destruir a la iglesia es el Facebook, ¿sí o no? Y el WhatsApp también. Es lo que está utilizando el enemigo, pero tremendamente. Y en donde tú puedes ver que muchos lo utilizan, el Face y el WhatsApp, ¿sí? ¿Para qué? Para acusar a su prójimo con otras personas. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta, ¿no? Cómo Dios está permitiendo que nosotros los hijos de Dios veamos eso. Y bueno, en gran parte es una responsabilidad también de la iglesia, aquellos que están en esa docilidad, llevarlos al orden. Y pues quien no, pues dejarlos que pues, sus consecuencias lleguen, ¿no? En esa parte. Pero el diablo ha estado utilizando esa parte, esos medios de comunicación para poder derribar a la iglesia. Las personas se levantan hablando, acusando al prójimo, pero los acusan con otras personas por sus errores o por lo que ellos pensaron mal de los demás, sin averiguarlo. Eso es lo que hace el enemigo, ¿sí? Alguien decía por ahí, la mente es la pista de aterrizaje del diablo. Y si tú le permites acceso, pues ya te aterrizó ahí en la mente con sus dardos. Pero si tú no le permites pues el acceso, pues vas a mantenerte firme, ¿no? En esa parte. Y pues esto es algo común para el mundo, ¿sí o no? Allá afuera en el mundo, pues tú ya hasta ves que van los chavos así, o la gente con el Face o con el WhatsApp metidos en el celular, bien clavados, ¿no? Yo sí me meto, pero pues me meto a estar leyendo y estar estudiando, porque gracias a Dios ahí traigo en el celular una herramienta de estudio muy útil que Dios ha tenido a bien bendecirme con esa herramienta, y pues para mí es una gran ayuda y lo utilizo para las cosas del ministerio también y para comunicarme con mi familia. Entonces, pues darle su uso correcto a
al WhatsApp, ¿no? Yo no uso Face. La verdad es que pues Dios ha puesto en mi corazón esa convicción de que pues no vale, la verdad, en esa parte meterme, porque son muchas cosas las que se hablan, se suben, se levantan, y bueno, los que tienen Face pues se han de dar cuenta, ¿no? Todo lo que se comenta de las otras personas sin considerar, pero ya están muy serios, ya me ven hasta así como que ¿están enojados? ¿No? O no hablo del Face, o les platico un cuento, ¿no? O quieren que pongamos una película cristiana, ¿no? Sí. 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 Y sí, pues es parte de lo que nosotros tenemos que ir viendo y comentando, hermanos, en esa parte. Y bueno, en algunos momentos pues no nos va a gustar, ¿no? Cuando Dios nos confronta con la realidad, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Que estamos utilizando mal el Face o el WhatsApp, y no nos gusta. La verdad es que es la realidad, ¿no? A mí también me ha llegado a pasar en algún momento, cuando yo no le hago el uso correcto a las cosas, pues pega. El Señor nos pega y pues nos incomoda y brinca la carne, ¿no? O puede brincar el espíritu, me humillo. ¿Sí me explicó? Hay dos opciones, pero bueno, al final de cuentas, hermanos, pues es personal esa parte, ¿no? No se lo tomen, pues ahora sí que a personal, si no, pues le digo al pastor que nos eche la mano por acá, ¿no? Con el letrero. Y bueno, pues hoy, hermanos, no podemos nosotros ignorar que vivimos en medio de una generación mala y perversa, y por tanto debemos de tener normas de vida conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no podemos diluirnos, ¿sí? No puedo pensar que no estoy mal. Si nosotros llegamos en un momento a pensar que no estamos mal, aguas, porque ahí el enemigo ya está operando. Ya está ahí como que trayendo a la mente cosas que no son. Yo te digo una cosa, no somos perfectos, somos seres imperfectos, y que en algún momento nos vamos a equivocar, ¿sí o no? Pero Dios mira ¿qué? La intención de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, esta generación, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Tiene un entendimiento entenebrecido, ¿sí? Lo tienen botado. Hay una parte donde en la escritura que Pablo habla, ¿no? Que el enemigo ha embotado la mente de ellos. Y cuando utiliza esa palabra embotado, habla de endurecimiento, endurece el entendimiento de la gente, el diablo con la mentira, ¿sí? ¿Han visto la tierra cuando no se le echa agua, cómo se empieza a secar y endurecer? Pues así más o menos. Y lo que es embotado también significa al encallecimiento, cuando salen los callos, ¿sí? Así se vuelve el entendimiento endurecido, hermanos, y se encallece. ¿De qué? De tanto engaño, de tanta maldad. Yo platicaba con unos jóvenes y les decía, ¿saben qué? Mira, estamos tan acostumbrados a ver lo malo y estar aún dejándonos arrastrar por eso, que terminamos creyendo que andamos en la verdad. Y es en serio. O sea, la realidad es que estamos viviendo una generación mala y perversa. Apenas acaba de pasar la marcha de los que tienen su bandera de colores, ¿no? Está bien pesado, hermanos. Y que se agarraron a trancazos ahí en el Zócalo. Pues imagínate. No, que paz y amor y que no sé qué, a ver. Pues no. O sea, fíjate hasta dónde está embotada la mente, ¿sí? Entonces, las cosas que se dicen en el Face y en el WhatsApp en contra de una persona, cuando no está presente, ¿qué crees que viene a hacer delante de Dios? Chisme, ¿sí? Es más, murmuración también se llega a caer. Y el problema es que muchas veces lo permitimos entre nosotros como hermanos. Muchas veces lo estamos permitiendo como hermanos. Esa parte que estoy hablando hoy, ¿sí? Porque como pueblo de Dios, ¿sabes qué pasa? Nos falta conocimiento. Eso es lo que nos falta, hermanos. La Biblia dice, no yo, que el pueblo de Dios pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas invirtiendo tu tiempo en escudriñar las Escrituras y sobre todo rogando a Dios que te lleve a ser hacedor de la palabra? Porque es fácil estudiar, leer la Biblia y todo, pero el detalle no queda ahí. Vamos a hacer la palabra, vamos a vivirla, a lo que Dios nos ha mandado a hacer, a ser hacedores de la palabra.
Y como pueblo de Dios, pues podemos a veces, se puede caer en el engaño como el joven rico, ¿no? Todo los he cumplido desde mi juventud. Ay, podemos ser Biblias andantes, ¿sí? Que te sabes este versículo y el otro, y te sabes un montón de versículos. La pregunta es, ¿qué tanto lo vives? Hace años yo escuchaba un predicador y Dios lo ha usado también para hablar a mi vida fuertemente, y él decía, ¿no? Después de dar sus mensajes, decía: hermanos, pues ahora viene lo mejor, ¿no? Ahora vivámoslo. Después de dar el mensaje, pues ahora vivámoslo. Y sí es cierto, después de que de cada mensaje nosotros como pastores también, ¿qué es lo que nos corresponde? Antes y después, vivir el mensaje de la palabra de Dios. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Lo que yo siembre, eso voy a cosechar. La realidad es que debemos darle a Dios una respuesta, porque Dios nos dice: hermanos, ya basta. Eso es lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo: ya basta de que te estés enojando por cualquier cosa, ¿sí? En tu familia, en el trabajo, en la calle. Ya basta de que te estés airando con los demás. Ya basta, ya. Pablo decía: examinaos si estamos en la fe. Examinémonos, hermanos, si estamos en la fe. Si el fruto que estoy dando es el fruto del Espíritu, pues gloria a Dios. Pero si no estoy dando el fruto del Espíritu, pues probadme, ¿sí? Si yo estoy en la fe verdaderamente, si verdaderamente ando caminando como el Señor me lo está pidiendo. O a veces pues no lo muestras físicamente, pero simplemente por el WhatsApp o por el Face ya te molestaste porque a lo mejor en la predicación se mencionó algo que no era correcto. Y ya lo subes al Face, ¿no? Lo avientas bien público, ¿no? Y tú dices: ah, qué buen orden te avientas, ¿no? Cuando Mateo dice: pues si tienes algo contra tu hermano o tu hermano contra ti, el orden cuál es: ve primero tú con él a solas. No dice súbelo al Face, hazlo público. ¿Se dan cuenta cómo es bien el enemigo? ¿Cómo trabaja la mente? Bien grueso. Pero pues como somos bien espirituales, pues ahí le aventamos luego el sablazo, ¿no? Y así no es, hermanos. El Señor ya, y ahí que muestras, pues tu disgusto. Y a veces hasta puedes llegar a comentar cosas que salen de más y a levantar calumnia, y ya te estás airando. En el momento que tú levantas un falso testimonio en contra de una persona, sea quien sea, y que a ti no te consta y que tú no lo viste, y que estás hablando ya mal de él, ahí ya transgrediste del enojo a la ira. Eso es lo que hemos estado estudiando en las cartas de Santiago, ¿sí? O sea, se vale enojarse, sí, pero sin airarse, sin degradar a tu hermano ni nada, ¿no? El hermano a lo mejor se puede molestar porque pues no estuvo limpio el piso, ¿no? O porque viene a la congregación y a lo mejor está sucia y está polvosa, ¿no? Y es válido enojarse, ¿sí o no? Pero ya en el momento que empieza a decirle a otros: no, pues es que el pastor no sé ni qué hace, ¿no? Y empieza a agarrar y a ordenar a todos. Estoy nada más haciendo una imaginación o un ejemplo, ¿no? Cuando una persona se aira o se enoja, ¿no? Y no, pues no sé ni a qué congregación vamos, y empiezan a hablar cosas que no son, y entonces ya están degradando a la persona, y en este caso a la autoridad, ¿sí? Y no se dan cuenta que ya se airaron. Ese es el problema. Ahora, el problema no es con nosotros. ¿Con quién crees que es? Pues ya se metieron en broncas con Dios, ¿no? O sea, ese es el detalle, que como iglesia nos metemos en problemas con Dios. Por eso Dios te dice: ya basta de enojarte, ya basta de airarte, ya basta de andar de chismosa o de chismoso, ya basta de que estés murmurando de los demás, que las cosas no te gustan como tú piensas, como tú crees, ya basta de quejarte. Y es eso. ¿Por qué crees que pereció el pueblo de Israel en el desierto? Se quejó. Tenía un corazón quejumbroso. Ay, Señor, queremos carne. Y dice que les dio carne y todavía no terminaban hasta que se atragantaron de carne y todavía ni se la terminaban y empezaron a morir. Pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque provocaron a ira al santo ¿de qué? De Israel. Y a veces, hermano, nosotros tenemos que examinarnos. Yo me tengo que estar examinando constantemente, diario, que yo no ande en esta situación, porque si no voy a provocar a ira ¿a quién? A Dios. ¿Se dan cuenta cómo es tan delgada la línea? O sea, con Dios las cosas son sí y amén, son serias, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestro bien, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que al exhortarnos Dios a través de estas cartas es para estarnos degradando?
sino que Él quiere que nosotros crezcamos en el entendimiento, que aprendamos a madurar, a saber cómo hablamos, cómo actuamos como hermanos, como hijos de Dios delante de Él. Ahora, la instrucción en la Biblia es crecer en integridad. Esa es la instrucción de la Biblia. Por eso Santiago nos exhorta ahí, Santiago capítulo 4 versículo 11. Cuando ya estén ahí dicen amén, hermanos. Dice Santiago: hermanos, no murmuréis los unos de quién. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Se los voy a leer en otra versión. Hermanos, no os difaméis unos a otros. Cualquiera que habla en contra de su hermano o le juzga, habla en contra de la ley y la juzga. Cuando juzgáis la ley, ya no la cumplís, sino que os constituís jueces de ella. O sea, te estás poniendo casi en el lugar de Dios cuando tú murmuras de tu hermano. Ahora, vámonos un poquito a ver qué es lo que el apóstol Santiago nos habla en esa parte. Cuando él está hablando de la palabra murmurar, aquí yo me di a la tarea de investigar dos diccionarios. El diccionario de lengua española dice del murmurar del latín calumniari, y esto habla de atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas, con la intención de ¿qué? De dañarlo. Y esto no, hermanos, no es que me equivoqué, me equivoqué, no, hermanos, o sea, tenemos que darnos cuenta, cuando una persona está hablando de otra persona con la intención y está hablando actos o está hablando cosas que están deshonrando la integridad de la otra persona, ahí ya no es con que me equivoqué, se me chispoteó como el chavo, ¿no? Ahí la verdad es que pues ya es con toda la intención de degradar a tu prójimo, y eso no es correcto delante de Dios. Esto es algo grave delante de Dios, hermanos, la murmuración. Y eso es lo que nos habla el diccionario de lengua española. Ahora vámonos al diccionario bíblico. Murmurar, del griego catalaleo, y se divide en dos partes. Cata, que quiere decir contra, y laleo, hablar. Entonces, esto quiere decir hablar mal o en contra de quién, de alguien, ¿sí o no? De eso nos está hablando la Escritura. Murmuración, eso significa, ¿sí? Hablar mal o en contra de alguien, y nos lleva a que nosotros seamos unos ¿qué? Difamadores, seamos unos mentirosos. A eso nos lleva. Cuando una persona está hablando mal de otra persona, lo está difamando, ¿sí? Ahora, no olvidemos, y está sobre todo mintiendo. ¿Por qué? Porque no es verdad lo que está diciendo en contra de la persona. Está hablando mentiras en contra de la persona. Y no olvidemos que ¿quién es el padre de mentira? El diablo. Entonces, y si yo ando en la mentira, ¿qué estoy permitiendo en mi vida? ¿Que me controle quién? El diablo. Me está controlando el diablo. Estoy permitiendo que él ataque a mi mente y le estoy creyendo sus pensamientos que está atacando en mi mente, y ando en eso. Por eso Santiago nos exhorta a no hablar en contra de nuestro prójimo, ya que esto es obra ¿de quién? Del diablo, hermanos. Cuando nosotros empezamos a hablar en contra de nuestro prójimo, ya ahora sí, como dice por ahí un hermano, el diablo ya nos metió un gol, de verdad. Y esto me recuerda un poquito cuando Pablo hablaba a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3.
Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Fidelidad. ¿A quién? A Cristo, hermanos. ¿Sí? Dice que la serpiente con su astucia, ¿sí? Eso habla de una habilidad, pero ¿qué? En hacer lo malo. ¿Cómo es el diablo? Hábil, astuto, para meter pensamientos a la mente en contra de otros. Así es el diablo, bien astuto, ¿sí? Es una habilidad en la línea del engaño, sobre la maldad. Y nosotros debemos de estar cuidando cada vez nuestra vida, cómo andamos delante de Dios, no murmurar en contra de nuestro prójimo. Regreso a Santiago, hermanos. Santiago sigue hablando, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, esa palabra que utiliza Santiago, y juzga a su hermano, viene del original griego crino. Dice, distinguir significa distinguir, separar, decidir. Ahora, en un sentido positivo, ¿sí? Ahora, si yo lo aplico en el sentido que viene el versículo hablándome de hablar mal, entonces me está dando a entender que cuando yo no estoy juzgando, no estoy distinguiendo, no estoy discerniendo correctamente, ¿qué sucede? Me lleva a la acción. ¿Y qué es la acción? Pues ya ando hablando mal del otro. A eso me lleva, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que reflexionar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y presentar un juicio u opinión. Es válido que la Biblia nos dice que nosotros tenemos como hijos de Dios que juzgar las cosas. Es más, yo te digo una cosa, yo tengo que juzgarme a mí mismo. Y yo no me puedo juzgar a mis pensamientos. Yo tengo que aprender a juzgarme a lo que dice la palabra. Mi regla para juzgarme es la palabra de Dios. Yo tengo que estarme juzgando en esa parte. Si lo que yo estoy estudiando, yo estoy cometiendo algún pecado de lo que Dios me está hablando, entonces ¿qué tengo que hacer, hermanos? Arrepentirme delante de Dios. Hoy Dios nos está hablando de la murmuración. Si yo he estado verdaderamente cayendo en el engaño de Satanás, pues ¿cuál es lo correcto que debo de hacer? Arrepentirme. Ahora, ¿es válido que nosotros juzguemos? Sí, es válido. Es válido que nosotros formemos un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Sí. No se debe juzgar a la gente tan a la ligera, sino que se debe de juzgar con justo juicio. Acompáñame a Juan 7:24. Y voy a poner un ejemplo. Si en algún momento en el trabajo alguna persona viene y me empieza a hablar mal de mis alumnos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber cuál es el motivo o la situación, ¿no? Tengo que tener, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo ¿qué? Juicio. O sea, tengo que conocer los dos veredictos, ¿no? Ok, si yo sé que mis alumnos que están a cargo mío han estado trabajando y han estado saliendo adelante y no han hecho cosas que agraden o que agravan y dañan al prójimo, bueno, pues ahí estoy. Pero si alguien viene y me dice, es que tus alumnos andan hablando mal de ti, que tú les pides dinero, así y así y así, pues espérate, ¿no? O sea, pues ahí ya tengo que frenar el asunto, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a arreglar la situación. Acompáñame, vamos a hablar con mis alumnos, vente. No, pero es que, no, o sea, es por el bien de todos, ¿sí? Y en algún momento, ¿qué hace Dios? Pues Dios saca a la luz las cosas. ¿Para qué? Para que nos ordenemos, hermanos, ¿sí? Porque imagínate, si esa persona yo le permito y le creo lo que me dijo, y así como que, pues no pasa nada. Y así ando todos los días de mi vida. Al rato no lo va a hacer conmigo, lo va a hacer con otro, y así. ¿Sí me explicó? Y ya chisme, murmuración, calumnia, y al rato hasta te andan metiendo en problemas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Lo único que trae eso, división, empieza a dividir. A mí me pasó, hermanos.
Voy a hacer un paréntesis aquí bien claro, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios porque hasta en eso Dios nos capacita hasta afuera en el trabajo. Y estaba yo con el grupo de voleibol y los chicos, de repente hubo un joven que se levantó siendo el líder y diciendo que yo había dicho y que había dado instrucciones que él podía traer a otros jugadores de su equipo donde jugaba los domingos para que pudiéramos ganar el interbachilleres. ¿Cómo ven? Está buena, ¿no? ¿Y qué tuve que hacer? Pero yo me enteré por otros compañeros, otros alumnos del taller de voleibol. No me enteré directamente por él. Él en ningún momento vino y se acercó conmigo y me dijo: profe, ¿podría yo invitar a mis compañeros, a mis amigos de allá del equipo donde juego los domingos a ver si hay oportunidad de jugar? En ningún momento se presentó en el orden conmigo. Más sin en cambio, ¿qué pasó? Empezó a decirle a todo el grupo y bueno, ¿qué pasó eso? Eso empezó a traer división. Y él empezó a sentirse como que pues más. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón había orgullos, había soberbia. Él quería ser el número 1. Él se puso solito el capitán del equipo. Y cuando lo quité de capitán del equipo, ¿qué creen que pasó? Ya no vino a jugar. Está bien tremendo, ¿no? Así es Dios. A veces nosotros nos queremos levantar, pero cuando Dios permite que nos vengan las circunstancias, pues nos pega y no nos gusta, porque andamos nosotros haciendo las cosas en nuestra propia opinión. Y entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Juzgar rectamente, justamente, y pedir la ayuda de Dios. Señor, ayúdame, dame tu consejo de tu palabra. Y sí me dirigí con él y hablé con él y le dije: mira, ¿sabes qué, hijo? Tú estás haciendo las cosas de la manera incorrecta, no es sabio lo que estás haciendo. Y pues los demás chicos se dieron cuenta, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues al final de cuentas él mismo se echó la soga al cuello, que ya tantos que algunos pues ya ni le tenían confianza y ni se acercaban con él. Solito se fue apartando y solito se fue cortando sus amistades. ¿Por qué? Por estarse aferrando en su actitud y no querer cambiar, ¿sí? Entonces, lo mismo es en la vida espiritual, hermanos. Si nosotros no aprendemos a juzgar rectamente, con justo juicio, vamos a andar chismeando, vamos a andar calumniando, vamos a andar hablando mal del prójimo, y el problema es que nos estamos metiendo es con Dios. Ahora, ¿debemos de juzgar? Sí, pero no según las apariencias. Por eso es que Santiago sigue exhortando. Cuando Santiago habla de la exhortación, esto es dar un mensaje a toda la comunidad, pero ese mensaje es un mensaje que, miren, urge, hermanos, urge ponerlo en acción. Está hablando Santiago a la iglesia, ¿sí? También pasaba en aquel tiempo la murmuración, pero que este mensaje es caracterizado por advertencias, por consejos, por instrucciones y por llamamientos urgentes que vienen de parte de Dios. Hoy Dios está llamándonos urgentemente a que reflexionemos cómo hemos andado delante de Él. Si nosotros hemos andado hablando mal de otra persona y no nos consta, aguas, hermano. Y aun cuando nos constara, no podemos irle a decir a la otra persona, sino dirigirnos con la persona correcta. Yo ponía un ejemplo con una persona del trabajo y estaba yo comprando una torta y llegó a hablarme mal del profe, cosas bien gachas, así bien feas, ¿no? Que a mí no me constaban. Y yo le dije: mira, ¿sabes qué onda? Le digo: pero esto que me estás diciendo, ¿ya lo hablaste con el profe? No, pues es que no. Le digo: pues háblalo primero con él, ¿no? O sea, pues el del problema es él, no yo. Le digo: es como si yo le digo, estoy aquí con el señor de las tortas y le digo que me prepare la torta con todos los ingredientes y ya me la llevo a la oficina y allá estoy en la oficina platicando contigo y resulta que el jitomate está todo echado a perder y la cebolla huele re fea y todo, y me empiezo a quejar contigo y te empiezo a decir: no, mira, es que el de las tortas es un puerco y no sé qué, y ni sabe hacer las tortas bien. Y ya, ¿con quién me estoy quejando? Con el compañero. ¿Y con quién me tengo que ir a quejar en el orden o a arreglar la situación? Pues con el de las tortas, ¿no? Entonces eso es lo mismo, en la vida espiritual es lo mismo, ¿no? Si hay algún problema entre hermanos, entre ustedes mismos aprendan a resolverlo. Ustedes mismos tienen que aprender y tener el valor de agarrar y decir: ¿sabes qué, hermano? Mira, y con humildad, hermano, la verdad es que yo he estado pensando esto de ti, perdóname. Si no está bien, pues vamos a aclararlo, y si la verdad necesitamos el consejo del pastor, pues vamos a acercarnos los dos al pastor, ¿no? Pero lo que mira Dios es la intención del corazón, hermanos, ¿sí?
Y es bien hermoso. A nosotros nos ha pasado, ¿sí o no, pastor? Hemos tenido que aclarar algunas cosas y algunos pendientes. Y les digo algo, Dios sana nuestros corazones y andamos en paz. Gracias a Dios, hermanos. Somos diferentes, somos personas diferentes. El pastor es de una forma, yo soy de otra forma, pero es mi hermano y nos amamos en Cristo. Ahora, y eso se tiene que dar también aquí en la congregación. Que cuando tenemos diferencias, pues yo no lo ando diciendo a la congregación, yo voy y lo hablo con el pastor cuando a lo mejor algo no entiendo bien, porque no tengo el don inefable, ¿eh? Sí, pues es que ese nada más lo tiene Dios, ¿no? Dios no se equivoca, ¿sí o no? Nosotros sí nos equivocamos, nosotros no tenemos ese don. Entonces es urgente este llamamiento que Dios nos está haciendo. Ahora Santiago se dirige llamándolos hermanos, cuando les dice hermanos, no murmuréis los unos contra los otros, ¿sí? Es decir, que no debemos hablar mal los unos de los otros, ya que la calumnia es también por la falta de humildad, hermanos. Por eso viene la calumnia. Salmo 101, versículo 5. Dice ahí la escritura: destruiré por completo al que hable mal ¿de qué? De su amigo. ¿Sí estamos ahí? Es que yo estoy en otra versión. Dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón ¿qué? Ahora se los leo en esta versión. Dice: destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Nosotros tenemos que cuidar que no tengamos esta actitud de sentirnos más que los demás, hermanos. No, todos somos iguales y estamos aquí para servirnos unos a los otros. La calumnia también proviene del corazón de una persona que no considera a los demás mejores que él mismo. Filipenses 2:3. La calumnia proviene del corazón de una persona que no considera a los demás mejores que él mismo. Dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipos: nada hagáis por contienda o por qué, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores ¿a quién? Y fíjate, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? Ahí está el ejemplo que nosotros debemos de aprender a seguir. Ahora, esto no es de la noche a la mañana, claro, yo lo entiendo, pero si perseveramos, ¿alcanzamos, sí o no? ¿Cuántos dicen así es? Así es, Señor, amén. Y tenemos que perseverar en tener esta actitud delante de Dios, en rogar y decir: Señor, en esta área de mi vida, Señor, yo tengo que considerar a los demás como superiores a mí mismo, Señor, porque no lo he hecho, Señor, perdóname. Y es donde entonces Dios empieza a obrar en nuestro corazón, porque Dios mira el corazón, Dios mira las intenciones. Si hoy en tu corazón está en la intención en tu corazón de considerar y tener esta actitud, ¿qué crees que va a hacer Dios? ¿Te va a ayudar, sí o no? Claro que sí, porque lo que tú le estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios. Tú le estás pidiendo a Dios que te ayude a no calumniar de los demás, a no hablar mal de otros, a no ser ligero en el hablar, en las palabras. Decía el salmista David, ya hemos visto esos versículos, a poner cuchillo a nuestra garganta. Perdón, a ponerle cuchillo al Facebook, ya no a nuestra garganta, porque o al WhatsApp. El hablar mal, el hablar en contra o mal de un hermano involucra la ley. Acompáñame también a Proverbios 11:12. Dice: el que carece de entendimiento
menosprecia ¿a quién? A su prójimo. Mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda ¿qué? Todo. Y eso es lo que pasa, ¿sí? La actitud del corazón de una persona así. Si hablas mal de tu hermano a sus espaldas, estás poniendo a un lado la ley real. Gálatas 5:14. Dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si pones a un lado la ley, te has establecido como juez de dicha ¿qué? Ley. Ok, nos está hablando y nos está diciendo que debemos de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que yo anduviera hablando mal de ti? Les hice una pregunta, hermanos, ¿les gustaría? Que yo anduviera en el trabajo hablando, no, es que la congregación donde voy, la verdad, todos puros huevones, ni trabajan, ni nada, ni sirven, ni quieren hacer nada. ¿Ustedes creen que eso es sano delante de Dios? Ay, la hija del pastor nada más se la pasa en el piano y no sé qué. ¿Ustedes creen que eso es sano? O sea, ¿eso de qué habla? ¿De cómo está mi corazón, hermanos? Ahí ya está habiendo entendimiento, ¿no? Ya está habiendo entendimiento, ¿sí o no? Ahí ya está habiendo un entendimiento de parte de Dios. Y eso es bueno, hermanos, que seamos entendidos, ¿sí? Ok, no, es que el pastor cuando predica, o al revés, el pastor cuando predica se avienta el evangelio eterno, ¿no? Se ríe la hermana. Y bueno, eso no es correcto, ¿no? O sea, hablar a espaldas de otro, ¿no? Entonces ya estoy violando la ley, estoy haciendo a un lado el mandamiento, como diciendo, pues a mí ni me interesa lo que dice Dios en su ley y yo hablo mal de estos, porque es la verdad y así son, ¿no? Y todavía hasta le echo más, ¿no? Así coraje y todo, ¿no? Hermanos, no es así. No podemos hacer a un lado la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, hermanos, sigue vigente hasta el día de hoy. La ley ceremonial ya se cumplió en Cristo Jesús, pero la ley moral de Dios hasta el día de hoy sigue vigente. Amaremos a nuestro prójimo como a nosotros ¿qué? Mismos. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Ok. Ahora, fíjate, vamos a pensar tantito, a utilizar un poquito la mente. Pensemos que si tú fueras juez, o fueras un juez, no de los de allá afuera, o sea, un juez creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo. Se ríe el hermano, ¿no? Si tú fueras juez, ¿sí? O un juez, ¿cómo debes de ser? ¿Imparcial, sí o no? Más siendo hijo de Dios, ¿sí o no? Si tú estuvieras trabajando ahorita en el juzgado como juez, tú debes de ser imparcial a como dé lugar delante de Dios, ¿sí o no? La verdad es que sí. Y tienes que evaluar la evidencia para ser justo al aplicar la ley y dictar una sentencia, ¿sí o no? Claro, tienes que evaluar, a ver, tráeme tus pruebas y aquí está lo que dice la ley. Pum, aplico esto, ¿sí o no? Esa es la función de un juez. Ahora, ahí va, el calumniador, por el contrario, generalmente no se preocupa por conocer los hechos, evita hablar en presencia del acusado, pone de lado la ley del amor y actúa como juez, estableciendo su propia ley. Y casi se la avienta la de, pero sigo siendo el rey, ¿no? No, es que es la verdad, sí, no, pues sí nos da risa, no, pero es que es la verdad. Haces a un lado la ley del amor y la verdad es que no es así delante de Dios. El calumniador pone de lado la ley de Dios ha establecido y la ley que Dios ha establecido y por consiguiente se pone en el mismo nivel de Dios. ¿Qué hizo Satanás?
Me haré semejante al Altísimo, subiré a las alturas, me sentaré en el trono de Dios. Solamente Dios, hermanos, tiene autoridad para abrogar una de sus leyes. Solamente Dios. Él es el que tiene toda autoridad. Él es autoridad, ¿sí? La persona que calumnia cegado por el pecado, ¿sí?, frecuentemente no se da cuenta de la seriedad de lo que está haciendo, porque está engañado, tiene su entendimiento, ya se dejó. Ahora sí, como dice la Escritura, ¿no? Se dejan atrapar por el lazo del diablo. Así es el diablo, anda con su lacito de mentiras y mira. Y ya cuando ves, es que llevé mi carro a arreglar con el hermano y lo hizo, pero lo dejó peor, ¿no? Pero al rato va la mía, ha de querer un favor y va la mía, ¿no? Espérate, ¿qué estás pensando, no? O sea, no, hermanos. Pero ya que nos dejamos enlazar, caer en el lazo del diablo, ¿sí? Y no te das cuenta frecuentemente, ¿sí? No te das cuenta de la seriedad de lo que estás haciendo. Sin embargo, lo cierto es que la difamación es un pecado contra la persona acusada y contra Dios, que prohíbe el pecado por medio de la ley divina. Eso es lo cierto. Estamos nosotros violando la ley moral de Dios y aparte también, ¿qué estamos haciendo? Ofendiendo a nuestro prójimo. ¿Y sabes qué es lo único que mostramos? Que ni amamos a Dios y ni amamos a nuestro prójimo. Eso es lo único que mostramos en la congregación. Cuando permitimos que el diablo nos enlace con la mentira de la calumnia. Cuando nos atrapa y empezamos a hablar mal de los demás y del otro a espaldas de ellos. Porque no tenemos a veces ni siquiera el valor ni la humildad, hermanos. Y no me refiero al valor de echar trancazos. No, hermanos. Me refiero a tener el valor y la humildad de reconocer, de ir a hablar con el hermano y de decirle: hermano, ¿sabes qué me está pasando esto? He tenido unos pensamientos malos en contra de ti. Ayúdame, ¿no? Ora por mí. ¿Ese es amor, sí o no? O a veces, mira, de veras, a veces nos pasa también a nosotros. Dios nos prueba, ¿sí? Donde a veces tú estás haciendo las cosas bien y Dios permite que se te levanten otros acusándote y difamándote, y aún así, aunque tú no hayas tenido la culpa, y es bien duro, hermanos, y si te lo digo es porque Dios me ha estado llevando a vivirlo, no nada más es hablar de dientes para afuera, que aunque tú no hayas tenido la culpa, tú vayas y te humilles y le pidas perdón a esa persona, y aún siendo no nacida de nuevo. Entonces, sí, hermanos, Dios tiene que doblegar nuestro orgullo, nuestro corazón, y tiene que estar metiendo su cincel de hierro. Y mientras más duros nos ponemos, más dura viene la aflicción. Pero Dios quiere pues que tengamos esa grande revelación, flojitos y cooperando. ¿Sí me explicó, hermanos? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser moldeados. El alfarero quiere moldearnos a su imagen. Quiere que aprendamos a darnos cuenta que debemos de amarnos los unos a los otros, no estar calumniándonos, no estar hablando mal uno en contra de los demás, porque eso nos lleva a pecar contra Dios. Y el problema es que te lleva a pecar contra Dios y tú dices que, como que quieres avanzar en algún área de tu vida, y te digo algo, no avanzas ni para adelante ni para atrás. Y yo no sé si así ya estés ahorita tú teniendo un tiempo así. ¿Sí has visto cuando, yo me acuerdo antes cuando vivía acá en Tláhuac y empezaba la calle, pues todos, cuando llegamos a las primeras veces a la colonia, pues toda la calle era de piedra, ¿no? De terracería, y cuando llovía, hermanos, pues se hacía un charcadero, un muladar, como por ahí dicen, y pasaban los camiones, y mis tíos tenían camiones de carga, porque ellos tenían casa de materiales, y ¿sabes qué? Cuando el camión llegaba a caer en una zanja, y luego con carga de tabicón y cemento, pues cuando le costaba más trabajo al camión, y ahí estaba mi tío, y ya salió, y le metían unos troncos, unos polines a la llanta para que hiciera palanca y pudiera salir el camión. Pero el camión, ¿qué crees? No alcanzaba a salir por el peso que traía. Y entonces, ¿qué sucedía? Se patinaba. Y muchas veces en la vida así estamos, queremos salir del lodito
y no podemos por el peso del pecado que ya traemos encima. Yo no sé si tú estés en esa condición. Tú debes de saber delante de Dios. ¿Has querido avanzar en áreas de tu vida y no has podido? El pecado que andas cargando te está estorbando, porque te has dejado enlazar por el engaño del diablo. Si has andado calumniando en contra de algún hermano o de alguna otra persona, sea en el trabajo, quien sea, que es tu prójimo, tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tienes que reconocer delante de Dios. Hoy Dios está haciendo una exhortación urgente. Ahora, ¿por qué crees que lo está haciendo? Dios conoce nuestros corazones, hermano. Él sabe cómo andamos viviendo. Aunque ustedes no me vean a mí, yo te digo una cosa: a Dios no lo engaño. Dios me está viendo en el trabajo. Es más, Dios me ve hasta cuando a veces me llego a meter y a postrar debajo de la cama. Y ahí está Dios y me está viendo. Pero tenemos que aprender a ser íntegros de corazón. Por eso es que Dios nos está exhortando, nos quiere limpiar, nos quiere sanar, quiere que avancemos en las áreas de nuestra vida. Regreso a Santiago, versículo 2, hermanos. Dice, uno solo, está hablando Santiago, es el dador ¿de quién? De la ley, uno solo. Cuando él dice uno solo se refiere a Dios. Y dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar, ¿y qué más? Y perder. Pero tú, fíjate, Santiago le habla a la iglesia y le dice, pero tú, y le hace una pregunta a Santiago, ¿no? ¿Quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién? ¿Quiénes somos, hermano? Te voy a decir quiénes somos delante de Dios. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Polvo somos y al polvo volveremos. Ahorita yo estoy aquí con ustedes. Mañana, si te digo algo, yo no sé si te veré mañana. Yo no lo sé. Eso soy polvo delante de Dios. Y te digo algo más real, más cierto. Mis días están contados en las manos de Dios. Están contados mis días, hermano. Por eso es que tengo que, por eso decía en una parte de la escritura, ¿no? Mirar, hermanos, ¿sí? Cómo andéis, ¿sí? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aprovechar bien el tiempo, llenándome del Espíritu. Esto es llenarse del Espíritu Santo, estar exponiéndonos a la palabra y darle la respuesta a Dios de lo que nos está confrontando y seguir hacia adelante caminando y dejar que Dios use nuestras vidas para alcanzar a otras almas. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo te lleve y te controle. Pero hay veces que nosotros, por nuestra necedad, por nuestro pecado, por todo lo que andamos cargando, mira, el Espíritu Santo nos quiere llevar y nosotros estamos anclados ahí con el pecado. Y no se puede. Y ahí seguimos todavía andando juzgando a otros. No, es que mira, ni hacen bien las cosas. No, ya para qué voy. Y ahí andamos todavía, echándole más leña al fuego. Y es bien tremendo. Solo hay un legislador y juez, el que puede salvar y destruir, dice Santiago. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? En definitiva, hermanos, Dios es el único juez que por ende recibe la honra de ser la autoridad final en el establecimiento de la ley y en el juicio del hombre. Él es el único juez verdadero. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando dice que Él es el Señor, Él es el dueño de todo. Y acompáñame a Romanos capítulo 11. Te voy a decir con la Biblia lo que te estoy comentando, que Él es el dueño de todo. Romanos capítulo 11. Permíteme. Versículo 36. Cuando estén ahí digan amén, hermanos. Dice así, Romanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Qué dice? Así sea.
Porque de Él. ¿O quién? ¿Por quién estamos aquí? Por Él, ¿no? Y dice, porque de Él. ¿Y por quién estamos aquí? Por Él. ¿Sí me explicó? Y dice, y para Él. ¿Y para qué estamos aquí? Para Él. ¿De quién es tu vida? ¿Y estás seguro que es de Él? Hago una pregunta, hermanos. ¿Están seguros que su vida es de Dios? ¿Sí? Bueno, y entonces vamos a hacernos otra pregunta. ¿Por qué andamos haciendo lo que nuestra regalada gana nos da o nos gusta? Porque eso pasa a veces. A veces andamos haciendo lo que nosotros queremos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que aprender a verdaderamente entender y creer que porque de Él, por Él y para Él es esta vida. Para glorificarlo, para exaltarlo, para que su nombre sea exaltado en mi vida. ¿Sí? Y es realmente que Él es el dueño de todas las cosas. Él por su gracia y su misericordia hoy ha tenido a bien tenernos aquí. Y es una dulce bendición estar en la presencia de Dios. Regresamos a Santiago. Santiago nos está diciendo que Dios es el juez divino. Él no puede permitir que el hombre asuma la posición que le pertenece únicamente a Él. A Él le pertenece esa posición de juez. Él es el juez de jueces. Solamente Dios tiene la autoridad, hermanos, de salvar y de destruir. Es decir, que Dios promulga la ley, la aplica y la hace cumplir llevando a cabo su sentencia. Eso es lo que Él tiene, esa autoridad. Él es suprema autoridad, ¿sí? Él es el Kurios, suprema autoridad. Eso es Señor, Señor Kurios en el griego, suprema autoridad, dueño de todo. Ahora la pregunta es, ¿Él es nuestra suprema autoridad como iglesia en las áreas de nuestra vida? ¿Él es el Kurios? ¿Es nuestro Señor? ¿Está gobernando las áreas de nuestra vida? ¿Te está mostrando qué áreas de tu vida no le estás dando, no le estás soltando y tú estás cayendo arrepentido y dándoselas? Porque te voy a decir algo, si no lo estamos haciendo, hermano, la realidad es esta. Si somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué crees que estamos haciendo? Contristando al Espíritu Santo. Y es bien tremendo, y más cuando todavía a lo mejor 1, 2, 3 va, pero ya después de ahí todavía le seguimos. ¿Sabes qué es lo que hacemos? Lo apagamos al Espíritu Santo, apagamos su presencia. Ay, pastor, es que me está pasando esto y no sé por qué, pastor, y no entiendo. ¿Cómo está tu vida de comunión, hermano? Pues es que casi no leo la Biblia. Ahí andas cargado de pecados, ¿sí? Y tengo miedo, pastor, no sé qué vaya a pasar y qué vaya a venir a mi vida. Me preocupa la situación que estamos viviendo, pastor. Hermano, ¿sabes qué está denotando esa sintomatología de esa persona? Que no tiene comunión con Dios y que el Espíritu Santo está apagado. Pero el Hijo de Dios, ¿qué hace? Cuando peca, inmediatamente se pone a cuentas con Dios. Señor, aquí estoy, me duele, me quebranto, me humillo delante de ti, pero camino hacia adelante, Señor, y creo en tus promesas, Señor. Y aquí estoy, Señor, tú me levantas, Señor. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Jesús es mi salvación. Es el Hijo de Dios que anda ardiendo de la presencia de Dios. Se va a equivocar, pero va a caminar en esforzarse a madurar en esas áreas de su vida. Y no va a dejar ser engañado por el lazo del diablo, por la mentira de Satanás. Pero cuando no, hermanos, apagamos al Espíritu Santo, se contrista el Espíritu Santo. ¿Te ha pasado que te has sentido así como en los días o en algunas semanas, como que andas todos los días afligido, como que angustiado? ¿Sabes por qué es? Porque el Espíritu Santo lo estás contristando, o si no es que ya lo apagaste. Y no está operando el Espíritu Santo, por más de que tú quieres y no entiendes qué es lo que debes de hacer, y hay confusión en tu vida. Es porque has caído en el lazo del diablo.
Y el enemigo quiere sacarte del caminar con el Señor, de los caminos de Dios. El diablo no quiere que andes en los caminos del Señor. Pero tú tienes que andar velando, despierto en todo momento. Si te vas a equivocar, hermano, te digo, o sea, no tenemos el don de no fallar. Pero cuando fallamos, ¿qué hacemos, hermanos? Nos ponemos a cuentas con el Señor. Santiago ahora nos habla directa y enfáticamente cuando dice: pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quiénes somos? Aquí hay un contraste entre lo único definitivo, ¿sí? Entre el único y definitivo juez. Santiago, ¿qué hace? Escoge la palabra prójimo para recordarnos que en vez de juzgar a nuestro prójimo, debemos de amarlo. Mira, es bien fácil ver los errores de otros, hasta del pastor y los míos. Es bien fácil que ustedes vean nuestros errores. Y es bien fácil que nosotros estemos viendo sus errores, hermanos. Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Tirarlos? Que se vaya de la congregación. Pues no, hermanos, o sea, ¿de dónde nos sacó Dios? No inventen. O sea, no nos olvidemos de dónde nos sacó, hermanos. Mira, yo te digo una cosa, o sea, tú me veías y no me dabas ni un peso por mí, de verdad. Ni un peso dabas por mí. O sea, a mí me sacó del lo peor, como a todos. O sea, y esto no es para que halague a mi carne ni nada, no, sino para darle gloria a Dios, que nos ha rescatado, que nos ha salvado de la esclavitud del pecado. No es fácil estar en la cárcel, hermano, y que de allá nos saque el Señor. No es fácil. Pero por su gracia y su misericordia, mira, hoy valoro mi libertad y digo: Señor, gracias. Enséñame a amarte y enséñame a amar a mi prójimo, porque me cuesta trabajo, Señor, lo reconozco. Hay veces que me cuesta trabajo, hay veces que me molestan algunas cosas o algunas actitudes, pero soy yo, Señor, no es mi prójimo, soy yo con el que tienes que trabajar, con el que tienes que estar perfeccionando mi corazón. O a veces entre la misma familia se dan las indiferencias, en el matrimonio, entre hermanos se dan indiferencias. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta verdaderamente que en vez de estar juzgando al otro, debemos de amarlo. Ahora, si no sabemos, ¿a quién tenemos que ir a pedirle ayuda? A Dios. Hermanos, la única manera de amar a mi prójimo es cuando estoy creciendo en integridad y no tomar una posición que no me corresponde, sino que aprenda a habitar en la presencia de Dios para amar como Dios me ha amado. Mira, hay algo bien, bien hermoso y te comparto, es una parte que mi esposa y yo compartimos los dos juntos, que aprendimos del Señor ahí en casa de oración. Hay una alabanza que dice: porque tú me amaste primero a mí, es que puedo amarte a ti. Y este mandamiento me diste tú, el amar a otros como me amas tú. Luego le pregunto a mi esposa, como cuando el Señor le preguntó a Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y a Harry le digo: oye, mi amor, te hago una pregunta, pero ya así serios, ¿no? Y le digo: ¿me amas? Y me dice: sí, sí te amo. Y le digo: ¿y por qué? Y empezamos a cantar los dos juntos esa alabanza al Señor, ¿no? Y es bien hermoso, ¿no? Porque entendemos los dos que Él nos ha amado, y por eso hoy mi esposa y yo podemos amarnos, y pues podemos amarnos también como hermanos, ¿sí? Ese mandamiento nos dio Él, el amar a otros como nos ama Él. Y es lo que ahorita estoy hablando. Realmente Santiago nos está hablando que nos amemos aquí unos a los otros. Y es bien hermoso. ¿Cómo nos vamos a amar? Pues no calumniándonos, no hablando mal uno del otro, ¿sí? Ay, es que pensé, es que sentí. No, espérate, primero ve si sí fue cierto o no fue cierto y después juzgas. Entonces, la única manera de amar a mi prójimo es cuando estoy creciendo en integridad y no tomar una posición que no me corresponde, sino que aprenda a habitar en la presencia de Dios para amar como Dios me ha amado. Vámonos a un ejemplo bíblico, Salmo 15:1.
Hace un poquito de calor, ¿no? Porfa, ¿no? No, todavía no. Nada más las ventanas, porque ¿qué crees que? Si acá al frente se siente un poquito más de calor, por favor. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Salmo 15:1 dice así. Fíjense el salmista, es David hablando en esa parte. Jehová, y hace una pregunta el salmista David: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda ¿en qué? Miren esa palabra integridad. Híjole, cómo Dios me ha traído a mí con esa palabra, hermanos, bien fuerte, y no me suelta, cada día me habla con esa palabra y todo, ¿no? Y cuando yo la primera vez que escuché esa palabra se quedó bien grabada en mi corazón. Ahora, podemos escucharla hoy, sí, pero el punto es que se tiene que ir haciendo realidad en nuestras vidas, cada día de vida que Dios nos preste, aprender a ser íntegros. Ahora, te voy a explicar de qué significa la integridad. El diccionario Strong habla de esa palabra que significa tamín en el hebreo, tamín, así como se escucha. No tajín, tamín. Y habla de ser entero moralmente. Esto habla del carácter de Cristo, de un amor inquebrantable por cumplir sus propósitos. Esto habla de un amor inquebrantable por cumplir sus propósitos sin estar dividido interiormente. ¿A qué se refiere esto, hermanos? En pocas palabras, mira, que lo que yo digo tiene que coincidir con mi conducta, ¿sí o no? Claro que sí. Es como si yo dijera, no, yo soy bien valiente, pastor, a mí mándame a Chiapas, yo voy para allá, ¿no? Y ya resulta que llega la oportunidad de ir a Chiapas y me dice el pastor, ¿qué pasó, pastor Raúl? Ya salió para Chiapas. Ay, pastor, ¿qué cree? Que me acordé que tengo que ir a un curso o a otro seminario, y precisamente en estas vacaciones. Ah, qué valiente, ¿no? Entonces ahí ya no estoy siendo íntegro, ¿se dan cuenta? Ya no está en la misma sintonía mis palabras con mi conducta, ¿sí? Si yo digo que no soy mentiroso, ¿qué tengo que hacer? Pues demostrarlo con mis hechos, ¿sí o no? No mentí, eso tengo que hacer. Si yo digo que no calumnio en contra de mi prójimo, ¿qué tengo que hacer? Pues demostrarlo con mis hechos, que no hablo mal de mi prójimo. Y en algún momento, cuando me llegara yo a resbalar y llegara yo a hablar mal de mi prójimo, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Meterme al orden de la palabra de nuevo, yo inmediatamente ir a hablar con mi prójimo y decirle, ¿sabes qué? Varón, o ¿sabes qué, mujer? Hablé mal de ti, perdóname, pero con una actitud humillándome. Porque hay muchos que llegan y dicen, oye, ¿sabes qué, hermano? Pues la verdad es que la neta se me salió el otro día, le dije al pastor de ti lo que me habías platicado y pues se me chispoteó, perdóname, ¿no? Pues ¿cómo, no? Así no es. No, sino que debe de haber un dolor por ofender al prójimo. Y a veces eso ya no hay, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque a veces tenemos miedo a ser avergonzados. Y la realidad es que no pasa nada. O sea, realmente yo soy imperfecto. O sea, no soy perfecto, soy imperfecto. En algún momento me equivoco y en algún momento fallo. ¿Y qué tengo que hacer? Pedir perdón. Pero con una actitud que humillada, que me duela el haber ofendido a mi prójimo. Y eso habla de integridad, hermanos. Te voy a poner una ilustración. Ay, está bien fuerte. Es que está bien tremenda esta ilustración, pero sí es bien real. Quiero comentarte que, mira, hubo una época en que los griegos, ellos eran expertos en hacer figuras de mármol, ¿sí? Pero de los buenos, o sea, buenas figuras de mármol. Y agarra y se esmeraban y ponían todo su cuidado. Pero pues como la Biblia dice, no yo, que el corazón es engañoso y perverso, pues ahí también brincó el asunto, ¿no? Y dice que tan expertos eran en hacer las figuras de mármol y que cuando las hacían y ellos descubrían grietas, ¿sí?
Y esas grietas, ¿qué hacían a la figura de mármol? ¿Le quitaban el valor, sí o no? Le quitan el valor a esa figura de mármol. Una grieta ya no tiene el mismo valor de una que no tiene grietas. Entonces, cuando ellos se daban cuenta que la figura que habían hecho tenía grietas, pues por lógica que el valor iba a bajar, el valor de esa obra, ¿sí? Y algunos, ¿qué crees que hacían? Agarraban y le cubrían con cera esas grietas y quedaba aparentemente perfecta. Pero cuando esa figura, fíjate bien, se exponía al calor del sol, ¿qué crees que pasaba con la cera? Se derretía y se descubría el engaño. Por eso también había lugares en aquel entonces donde se vendían figuras de mármol, donde vendían sus figuras de mármol, pero mármol puro, ¿sí? Es decir, sin cera. De ahí viene el ser sincero, el ser sin grietas ocultas. Y la manera de ver, hermanos, si hay grietas en mi corazón y en mi vida, es al ser expuestos al fuego de la prueba, ¿sí? Porque ¿qué va a ser el fuego de la prueba? Va a descubrir si hay grietas en mi corazón o no las hay. Es decir, me va a hacer ver si soy íntegro, si soy sincero o no lo soy delante de Dios y delante de los demás. Nosotros tenemos que saber qué tipo de figura somos, con grietas o sin grietas. Porque Dios sí lo sabe, pero yo me tengo que dar cuenta. Y esto habla de ser íntegros delante de Dios, hermano, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de un varón en la Biblia que fue íntegro hasta lo peor, cuando Dios permitió que viniera aflicción a su vida, ¿sí? Job 2:9, cuando le vino lo peor, se permaneció firme Job, íntegro. Job capítulo 2, versículo 9. Dice así: entonces le dijo su mujer, fíjate, le hace una pregunta a la mujer de Job a Job: ¿aún retienes tu qué? Dile a tu hermano que está al lado, tu sinceridad. Así dile, tu sinceridad. Y fíjate lo que le dice la mujer: ¿maldice a quién? ¿Y qué le dice? Muérete. O sea, todas las circunstancias que le vinieron a Job, una tras otra, Dios permitiendo, Dios probando la vida de Job, probando la integridad, siendo expuesto al horno de fuego, para que nos diéramos cuenta verdaderamente que sí se puede vivir en integridad, hermanos. Sí se puede dejar de calumniar a nuestro prójimo, dejar de andar murmurando de los demás, que seamos figuras, ¿sí?, de mármol puro, no figuras de mármol con grietas, llenos de cera, que cuando somos expuestos a la ola de pruebas o al horno de fuego, se derrite el corazón, se derrite. No hay convicciones firmes de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Job aún, ¿qué le dijo? ¿Sí? Job 2:9, ¿verdad? Si alguien le puede dar lectura en voz alta. Sí. Hermanos, a veces pensamos y creemos que solamente pues de Dios el que nos dé, dame esto, dame lo otro, Señor. No, hermanos, también Dios, cuando nosotros no queremos darle la respuesta a Dios en áreas de nuestra vida que nos está pidiendo que le demos respuestas, Dios permite la aflicción a nuestras vidas. Sí, hermanos, viene la aflicción a nuestras vidas, pero, y esta es la tristeza que viene de parte de Dios para arrepentimiento,
para que dejemos esa área de nuestra vida que nos está estorbando, que nos está estancando, que el diablo nos ha enlazado con su mentira, con su engaño, y nosotros queremos salir del lodo y no podemos, y estamos como ese camión atascado y le aceleramos más, y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y aquí y allá, y resulta que cuando empiezas a hacer las cosas, ¡pum!, te cansas, las cosas no salen bien, te sientes bien mal, te enojas, te airas, explotas. ¿Por qué? Porque realmente no estás siendo sincero con Dios, no estás queriendo reconocer lo que Dios está hablando a tu vida, y no estás queriendo recibir el trato de Dios a tu vida. ¿Para qué? Para tu propio bien. El trato de Dios a nuestra vida, hermano, es como el médico. Cuando tú te enfermas, ¿qué hace el médico? Te da el medicamento para que sanes. Así es el trato de Dios con nosotros, pero a veces no lo queremos entender. ¿Por qué? Porque queremos estar de fatuos como la mujer, necios, sin sesos. Eso significa fatuo. Estamos de necios en nuestro corazón, obstinado. No, es que yo quiero que las cosas sean así y así y así. Ayer me pasó algo bien tremendo, ¿no? Yo venía camino de regreso del instituto y iba, el Señor ponía en mi corazón hacer un servicio, pero pues de repente me di cuenta que por el clima, pues el tiempo empezó a llover y todo, ya no pude hacer ese servicio en el lugar donde yo quería hacerlo, al aire libre. Y me enojé, me molesté, hermanos, y dije, ya venía yo molesto. Y digo, Señor, ¿qué me está pasando? O sea, ayúdame, Señor. ¿Por qué me molesto? O sea, si tú permites las cosas, gracias. Y si tú no las permites, pues también gracias. O a lo mejor no es aquí en el lugar donde yo pienso hacer las cosas. ¿Y qué crees? Que gracias a Dios me mostró que no era donde yo pensaba que iba a hacer ese servicio, sino era en otro lugar. Y ya Dios me llevó a hacer el servicio que tenía que hacer en otro lugar. Y mira, gracias a Dios descansé, pero no me puse de necio, ni de aferrado, ni de obstinado. Porque si hubiera caído en la necedad y en la obstinación, pues al rato hasta hubiera salido de pleito con mi esposa que venía conmigo. Entonces tengo que estar cuidando esa parte de no caer en el engaño, en el lazo del diablo, de no ser necio, de no ser fatuo, y de aprender a recibir de Dios lo que Él quiere mandar a nuestras vidas. Hermanos, es necesario, con esto vamos concluyendo, es necesario reconocer que no hemos sido íntegros con Dios y con nuestro prójimo. Y quiero decirte algo bien cierto que la Biblia dice, ¿sí? Un día tú y yo tenemos que entregar cuentas delante de Dios, ¿sí o no? Un día vamos a entregar cuentas delante de Dios. ¿De qué, hermano? ¿Sí? De todo lo que Dios nos ha dado, y de todo lo que hemos hecho y de todo lo que hemos hablado. De toda palabra que sale de nuestra boca en contra de nuestro prójimo también. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar dando cuentas. Por eso la importancia de ponerte a cuentas diario con Dios. Antes de irte a dormir, tú tienes que perseverar en la oración y de decirle, Señor, examina mi corazón, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, y límpiame y guíame por el camino eterno. Y ahí es donde el Señor va a hablar a tu corazón y te va a mostrar. Si has estado haciendo a lo malo, el Señor te va a llevar a que te arrepientas y que te pongas a cuentas diario con Dios, porque un día vamos a entregar cuentas delante de Dios de todo. A veces pensamos que no, hermanos, pero la realidad es que sí. ¿Sí? Y también nosotros tenemos que estar entregando cuentas a Dios de lo que nosotros hablamos de los demás. Por tanto, no olvidemos que estamos bajo la ley, hermanos, y al mismo nivel que nuestro prójimo. Por consiguiente, debemos dejar de estar por encima de la ley al murmurar contra nuestro prójimo. Cuando tú y yo murmuramos, hablamos mal de los demás, estamos poniéndonos en la posición de Dios, y nosotros no somos Dios. Nosotros solamente somos hechos por Dios, polvo somos y al polvo volveremos en algún momento. Es urgente, hermano, reconocer que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios, ya que con nuestros pecados hemos contristado a su Espíritu Santo, y algunos, te digo algo, lo han apagado. Algunos de los que estamos aquí en la congregación han apagado al Espíritu Santo, se han vuelto insensibles al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy verdaderamente quiere llevarnos
a estar a cuentas con Dios, al arrepentimiento. Y Dios nos está pidiendo que pidamos perdón porque hemos contristado al Espíritu Santo, hablando mal del prójimo, haciendo pecado delante de Dios. Hoy Dios nos está llamando a que dejemos, ¿sí?, que Él traiga libertad a nuestra vida, ¿sí? Hemos permitido el engaño de Satanás, hemos permitido ser engañados por sus mentiras. Él ha enlazado nuestro corazón, nuestro entendimiento lo ha estado endureciendo. Nosotros hemos querido avanzar en las áreas de nuestra vida y no hemos podido. ¿Por qué? Porque ahí está endurecido, está embotado el entendimiento de nosotros, y Dios quiere traer libertad a nuestras vidas, ¿sí? Jesús mismo lo dijo, dice: yo he venido para dar, ¿qué? Vida y en abundancia. Y esa es la vida, de andar en la libertad con que Él nos ha hecho libres y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud, hermano. Hace unos días, con esto voy terminando. Hace unos días yo estaba en la casa y estamos ahí en la casa construyendo pues las cosas y acomodando las cosas, y estaba yo en el baño y bueno, todavía no pongo el aplanado en el baño y todavía está así de tabique, y yo llegué y me lavé las manos, ¿no? Y ahí en Milpalta es una tierra donde se dan mucho los alacranes, y pues todos, ¿no? En algún momento cuando ves un alacrán, pues hasta, pues qué ole, ¿no? O sea, pues ni ganas te dan de acercarte, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que es un animal que pica y que pues te puede hasta matar, ¿no? O sea, el veneno de un alacrán, ¿qué hace? Te mata, ¿no? Y de repente me lavé las manos y tenemos una toallita así colgada, y moví un poquito la toalla nada más y sale así un alacrán pequeño. Salió el alacrán y se pone debajo de la escalera, ¿no? Que está el baño y está la escalera, y se pone ahí pegado. Y créanme, hermanos, cuando yo lo vi, pues inmediatamente no reaccioné, sino que me puse a pensar en cómo era ese animal. Y dije: este es un animal que te pica, y cuando te pica te mata, te daña tanto que hasta te mata. Y entonces saqué no tenía ni con qué a la mano luego, porque corren muy rápido, y saqué mi cartera, ¿no? Y agarré mi cartera, y con mi cartera que agarro, ¡paz!, que lo aplasto, ¿no? Quedó como estampa, ¿no? Ahí. Y después, reflexionando en estos días, Dios traía a mi mente esa escena que vi, pero no entendía por qué. Y Dios me hacía ver, hoy entiendo por qué. Porque Dios me hacía ver y me decía: ¿viste el animal que te puse en ilustración y todo? Le digo: sí, Señor. Dice: así es el diablo, como un alacrán. Nada más anda buscando a ver quién se descuida para picarlo con sus mentiras, con hacerle pensar que piense mal de los demás. Y cuando te pica, ¿sabes qué da a entender? Que ya te comiste la mentira del diablo, ya te la creíste. Y aparentemente tú andas viviendo bien y gloria a Dios y toda la cosa, pero andas hable y hable mal de los demás, de tu prójimo, y andas calumniando y no te das cuenta que el veneno del diablo te está matando. Y así me decía Dios: ah, sí, pues tú tienes que estar cuidando que el diablo no te ande picando la mente, porque si tú permites que el diablo te pique tu corazón, tu mente, ya te mató, ya te mató. ¿Y sabes cómo se va a manifestar? Pensando, sintiéndote que andas bien, pero la realidad es que andas mal, andas echando basura, andas echando peste de tu corazón, porque ya te dejaste engañar por el diablo. Y así está la iglesia, y Dios me hacía ver y me mostraba hoy en la mañana, y así está la iglesia. Hay muchos que se están dejando picar por el diablo. Hay muchos que se han comido el veneno de Satanás, hermanos. De los que estamos aquí, porque Dios nos está hablando a nosotros. De los que estamos aquí, muchos hemos caído en el engaño del diablo. Nos hemos dejado enlazar por el engaño de Satanás. Pero te digo algo, hoy Dios quiere traer libertad a tu vida. Y conocerán la verdad, y la verdad, que dice, nos hará libres, hermano. ¿Y sabes por qué no avanzas en esas áreas de tu vida? Porque te ha picado el diablo. Has dejado que te pique el diablo, y el Espíritu Santo se ha apagado, se ha contristado. Y el Espíritu Santo quiere tocar tu corazón, quiere hablar a tu vida, quiere que te rindas a Él, que seas sensible a lo que cuando te pone Él, que hagas las cosas para Dios. Pero te estorba, el veneno de Satanás nos estorba para ser sensibles a obedecer a Dios, hermanos.
Y te digo algo, Dios me llevaba a rogar por la iglesia, hermano, a pedir por la iglesia. Señor, ten misericordia de la iglesia, Señor. Abre los ojos del entendimiento, que no sean cegados por el lazo del diablo, Señor. Que no caigamos en el engaño de Satanás, hermanos. ¿Sabes por qué tu vida a veces se te ha hecho pesada en las áreas de tu vida? Porque estás en el engaño. No es otra cosa, te has dejado engañar, hermano. Y hoy Dios va a traer libertad, pero tú tienes que reconocer delante de Dios, ser íntegro, quitarte toda careta delante de Él y de decirle: Señor, sí es cierto, es verdad, lo que hoy has estado hablando a mí me ha pasado, Señor. Yo reconozco delante de ti que he hablado mal de mi prójimo, que he murmurado, que he criticado, y ese es un arma del enemigo bien tremenda. Hace unos días el pastor me hablaba y me decía: pastor, andan hablando mal de ti, déjalo, es una oportunidad para que yo ore por esta persona que está hablando mal de mí. Y en el Face lo hizo público. Digo: Señor, gracias. Y te digo algo, me dolió cuando el pastor me lo dijo. Dios me llevó a doblar mis rodillas y me dolió. Y sí me dolió orar por esa persona, porque ¿sabes qué? Dios me trajo a la mente quién es esa persona. Yo sé que es una persona que anda en falsa doctrina. Señor, ten misericordia de él como la has tenido de mí. A mí me sacaste de la falsa doctrina, Señor. Pero es el Señor, hermanos, quien nos lleva verdaderamente, quien quiere llevarnos en el poder del Espíritu Santo a que andemos en una vida nueva, ¿sí? En la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Si hoy tú le das la respuesta a Dios, yo te digo algo: Dios va a traer libertad a tu corazón. Te va a sacar del engaño, del lazo del diablo en que te has dejado engañar. Pongámonos de pie, iglesia. Vamos a orar reconociendo delante de Dios nuestras iniquidades. Hoy Dios está llamando a su iglesia a santidad, hermanos. Son tiempos difíciles y peligrosos, donde el enemigo está operando más fuerte, sí. Utiliza los medios de comunicación para estar derribando y dividiendo a la iglesia de Cristo. Yo te digo algo: la iglesia de Cristo no somos nada más nosotros, somos todos los nacidos de nuevo en todo el mundo. Eso somos la iglesia de Cristo. Hay hermanos al otro lado del mundo que están padeciendo persecución, hambre, desnudez, yo no sé qué estén padeciendo. Yo sí te digo algo: hay lugares donde no se permite que la Biblia entre ni se lea, donde por abrir una Biblia te meten 8 años de cárcel. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar aquí sentados, cuando tenemos que valorar verdaderamente, pidiéndole a Dios que nos capacite, que nos prepare para cumplir sus propósitos, su llamado. Yo no sé si Dios te va a mandar a algún lado o alguna misión en el tiempo de su buena voluntad, pero algo sí te digo: Dios a los que llama los capacita, hermanos. Y es un tiempo en que la iglesia tiene que ser preparada y capacitada. La iglesia tiene que ser limpiada. Estamos siendo limpiados, también los pastores estamos siendo limpiados. Vamos todos en el mismo redil. Ahí estamos como ovejas del Señor. Él nos está limpiando, nos está purificando, santificando con su verdad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar a Dios y ponernos a cuentas con Dios verdaderamente.